contar sobre eso, hemos invitado, aquí tenemos conmigo una persona que yo entrevisté hace mucho tiempo, pero que bueno, hace rato que no lo veía, Félix Ismael, ¿cuál es el apellido? Rodríguez, de la Brigada 2506. Bueno, todos lo conocen, el hombre que capturó a Che Guevara en Bolivia. Muchas gracias por venir. Y acá tengo a Héctor Fabián. A ver, se me cayó aquí el micrófono, me lo estoy poniendo, pues se me está cayendo. Del movimiento Insurrección Martiana. Me estaba comentando él que antes de Bosch era el movimiento Insurrección Revolucionaria, sí. Y ahora es movimiento Insurrección Martiana. Muchas gracias por venir. Usted es residente, no ciudadano todavía. Residente nada más. Perfecto. Y aquí tengo a Cristina Lagos, que es abogada de inmigración y casualmente es hija de Vicente Lagos, que también ha sido muy activo en la política por muchos años. En la lucha armada. Un orgullo de nosotros hace muchos años. ¿Se conocían? Claro. Sí. ¿Conocía a la hija? A ella no, pero he tenido el placer de conocerla. Mucho tenemos que agradecerle a Vicente Lagos. Y yo muy orgullosa de mi padre. ¿Cuál es la situación de todos estos cubanos, como Ramón Saúl, que todos conocemos la historia desde el viernes, que le han negado después de haber pedido la residencia hace 14 años? ¿Cuál es la situación de estos cubanos ahora? En realidad, la situación de las leyes de inmigración de este país no han cambiado hacia los cubanos. Pero obviamente hay un tema político, ¿por qué? Y hay que hablar sobre ese tema, ¿por qué le ha pasado esto a este señor? Él nunca se convirtió en residente, lo único que tenía era un parol. Entonces llegó un punto donde él no tenía licencia, se le expiró el parol, el cual hay diferentes opiniones. Él nos comentó que en ese entonces, cuando le dan el parol a él, era indefinido. ¿Cómo ahora tuvo expiración si el de él era indefinido? Eso es algo muy interesante, administrativo e interno, porque ahora se ven los parol que tienen un tiempo, pero los parol de antes, de hace 50 años, eran muchos indefinidos. Entonces, ¿qué pasó? Él volvió a aplicar para su parol y hace muchos años aplicó para la residencia también. Pero la realidad de él es que él tuvo, en los ojos de los Estados Unidos, obviamente él estaba luchando por los derechos humanos cubanos, un caso hace muchos años. Lucha armada. Con lo del tema de Omega 7 y a resultado de eso, porque él se renuó a testificar en contra de las personas de Omega 7. A sus compañeros y cumplió, tengo entendido, 4 años. Pero a ver, hay muchos cubanos en esta situación. Exacto, pero entonces eso es para diferenciarlo a él, a una persona con todo el respeto, pero que cumple un criminal violento, mata a alguien, viola a una persona, porque hay ciertos crímenes, y actualmente el de él, desafortunadamente, que fue en inglés se llama un contempt criminal, porque cuando tú decides que no vas a testificar... No testificar, en contempt. Entonces, pero él no fue a la flotilla. La oficina de Willie Allen, para la que tú trabajas, les recomendó que no fuera. En estos momentos no puedo comentar en eso porque no sé. Esa pregunta específica. Pero al resultado de eso, para entender la parte legal, al resultado de ese problema que él tuvo, no le quisieron renovar el parol y le negaron la residencia. Ahora él va a ir enfrente de un juez de inmigración donde van a mirar por qué él es inelegible. Pero le han pedido que salga del país lo más pronto posible. Félix, hay muchas personas en esta situación. Obviamente tú eres ciudadano porque tú trabajaste para la CIA y tenías que serlo. Bueno, yo soy ciudadano porque apliqué en su momento y pasé mi residencia y demás. También apliqué específicamente porque cuando yo fui para Vietnam me requerían tener ciudadanía americana en el estatus que me iban a mandar para Vietnam. Pero ellos no influenciaron en nada para sacar mi ciudadanía. ¿Conoces muchos cubanos que por la cubanía, después voy a hablar con Héctor porque es el caso de él, pues deciden no puedo rechazar mi ciudadanía porque hay una parte, pero bueno, la residencia no dice eso, pero la ciudadanía dice que si tienes una lucha tienes que luchar bajo la bandera de los Estados Unidos. Hay muchos cubanos así que conocen. Hay muchos cubanos que no tienen la ciudadanía y nos preocupa porque esto es un caso netamente político de esta administración. Vamos a estar claros. Aquí lo único que está es la mano de Fidel y Raúl Castro atrás, sobre todo Raúl en este momento, que le están exigiendo una serie de cosas a este presidente y este presidente está cediendo a todo eso. A mí no me cabe la menor duda que esto viene de la Casa Blanca, que esto viene de Obama, tratando de complacer a Raúl Castro. ¿Conoce muchos cubanos en esta situación? Hay muchos cubanos que están en esa situación y muchos brigadistas que estuvieron ahí, que muchos de ellos, por ejemplo, algunos de ellos no son. Mejor para que no mencionar nombres por la situación precisamente que se van a encontrar ellos, pero definitivamente que hay brigadistas que lucharon en aquella oportunidad y que no son ciudadanos americanos en este momento. Entonces, ¿tú crees que es político? Definitivamente, no me cabe la menor duda de eso. ¿Estás seguro? Seguro. A ver, Héctor, ¿cómo es tu situación? Tú eres residente, pero no ciudadano. Cuéntame. Un ejemplo, en las 3 organizaciones que nosotros nos hemos luchado fuera de Cuba,
que ha sido el Movimiento Insurreccional Martiano, el DIN y el MIR, con el doctor Orlando Bosch. En los tres tenemos compañeros nuestros que están en ese parol indefinido que acaba ella de mencionar. Algunos están sujetos, inclusive hay una relación de 40 y tantos de hombres, compañeros de esta lucha, que están de un momento a otro pueden accionar contra ellos una devolución a Cuba. Hay mucha gente que por mantener su cubanía deciden no ser ciudadanos. ¿Es su caso? Es mi caso. A ver, cuénteme, ¿por qué Es no mi es caso. ciudadano? Mira, yo fui del MRR en Cuba. El MRR, lo sabe el presidente de la brigada, Félix, se nutrió de muchos hombres del MRR. Yo llegué en un momento, entre el 2 de agosto a finales de noviembre del 62, de presidir un MRR que estaba totalmente destrozado. Fue la gente Nino Díaz de Oriente, la gente Alfredo Alfredo Malacara y la línea de Artime. ¿Por qué no es ciudadano usted? ¿Por qué yo no soy ciudadano? Porque yo tengo un compromiso de 11 compañeros muertos en Cuba y 7 aquí en el MIR. Sin embargo, mi hijo y mi nieto son combatientes, veteranos, están en la seguridad del país. Ellos tienen que defender esta nación porque es de ellos. Okay, y nosotros tenemos pensamiento que esa, donde nacimos, hasta el final la tenemos que llevar. En ese caso, por ejemplo, que es el caso de Ramón Saúl, puede ser que también reciban una carta parecida. Bueno, en el caso del residente, Ramón Saúl sí que no es presidente, pero los que no tienen la residencia están en peligro. Sí, Sí lo están. Y hay una lista superior que es preferible no hablar de ellos. Ahí hay varios ex compañeros de nuestra organización. Ramón, empezamos muy lejos, tenía 18 años, después cogió su propio camino. 13. Pero, por ejemplo, el movimiento último nuestro tiene un preso aquí, que es Eduardo Arocena. Sí, 32 años, 8 meses y 18 días. Es cierto. A ver, y estas personas, entonces tú me dices que sí están en peligro de recibir una carta como la que recibió Ramón Saúl diciendo tiene que salir del país lo antes posible. Cuando tienes una negación, eso es lo que dice. Pero en referencia a Cuba específicamente y otros países como China, Irán, este es el problema. Esos países, no es que nosotros tenemos un tratado con Cuba donde decimos no vamos a mandar a las personas de vuelta que han sido deportadas o excluidas. Lo que pasa es que Cuba no los acepta. Entonces... Pero salir del país es a cualquier lugar, no tiene que ser Cuba. Bueno, ese va a ser el problema. Una persona que ya ha sido negado el parol o que tiene un parol expirado o una residencia expirada no puede viajar, pero no va a poder volver a entrar. Pero a ver, no es criminal enviarlo a Cuba, que aunque se sabe que es su país, pues se sabe que es un enemigo político de ese lugar. No es totalmente cruel enviarlo a un lugar donde se sabe cuál va a ser su destino. Pero ¿cómo vas a...? Este es el problema. Para ir para atrás un momentico, la Corte Suprema, no es que nosotros tenemos un tratado que no podemos devolver a los cubanos. Cuba no los acepta hasta cierto punto. Hemos mandado ciertos cubanos con récords muy criminales, han vuelto a Cuba, ¿ok? Cuba se los ha llevado de vuelta. Hubo un caso de la Corte Suprema que dijo... Pero esos son delitos criminales. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿ahora Ramón Saúl podría estar bajo la calificación de asilo político en estos momentos? Yo creo que calificaría. ¿No? Pudiera ser ese argumento, porque en realidad eso es lo que iba a mencionar. ¿Cómo una persona que ha vivido aquí 50 años va a poder, yo no sé qué familia tiene allá, cómo va a poder reasimilarse a esa vida pero en Cuba? siendo un enemigo de ese régimen, Exacto. obviamente, a ver, Félix, ¿qué piensa usted si él cumpliría cárcel enseguida? No creo que lo vayan a mandar. Es el mismo caso, por ejemplo, de Posada Carriles, que él, en el caso de él lo querían deportar de aquí, pero definitivamente se estipuló que no podían devolverlo ni a Cuba ni a Venezuela, porque sabían que ahí podía ser torturado o condenado a muerte. O sea, en el caso no es que ir a Cuba, el caso es tratarlo de sacar de aquí. Y no es ni nada más ni nada menos sino una complacencia de esta administración con el régimen de Raúl Castro. ¿Conoce alguna otra persona que esté bajo ese caso y que haya recibido una carta? Yo creo que no. Este es el inicio del primero y Mamiluce es como una prueba a ver qué pasa. Entonces yo creo que este es como un caso de prueba a ver qué pasa y si logran tener éxito con esto, obviamente van a ir un montón más. ¿Usted cree que es quizás una persecución contra los líderes del exilio, que todo el mundo sabe? Ramón Saúl es una persona que puede movilizar gente, obviamente movilizó mucha gente y después le vamos a decir el resultado porque hay una nueva decisión con lo de Carnival Cruise Lines. Para ellos, para el régimen, es incómodo tener personas como Ramón Saúl u otros líderes como ustedes. Perdóname, pero en esta administración nada nos puede sorprender. Es verdad. Y quiero decirte también, María, que hay compañeros de estas dos últimas organizaciones nuestras que han desembarcado en Cuba
cumplieron, están en las calles y no les permiten el regreso a esta No les nación. permiten el regreso. A ver, Félix, que te interrumpí. Te estaba preguntando si esto es una persecución a los líderes, porque ahora que hay relaciones y que todo, queriendo mandar un mensaje de que estén tranquilos, que ya hay reanudación y nos interesan otras cosas y no queremos que levanten las masas. Mira, yo honestamente lo que yo creo que esto ha sido una petición del gobierno de Cuba a esta administración. Y empezaron por ahí. Y obviamente van a tener que evaluar qué es lo que pasa en este caso y eso va a tener una gran repercusión para el resto de los que están en situaciones similares. Es triste, pero es una realidad que esta administración tiene una complacencia extraordinaria con el régimen de Cuba. Lo único que están haciendo con estas relaciones es prolongando la agonía del pueblo cubano. En un momento cuando realmente se le debería pedir al gobierno cubano los cambios que todos pedimos, como el respetar los derechos humanos y demás, y lo que están haciendo es al revés. Yo recuerdo que estaba en El Salvador el 17 de diciembre del 2014 cuando se inicia esta famosa negociación secreta, que ni siquiera Bob Menéndez, que era el máxima autoridad de ellos en el Senado de Relaciones Exteriores, lo sabía. Fue una cosa que hicieron muy en secreto. Y desde ese momento Cuba se ha empecinado inclusive en atacar más a la oposición dentro de Cuba. En vez de mejorarlo, ha sido totalmente al revés. Es como una burla al presidente, pero es una burla al pueblo norteamericano. Ok, ¿y qué tú crees que va a pasar brevemente? Porque ya me voy, Cristina. Yo estoy en total de acuerdo con los señores acá, en el sentido que sí es una persecución política, pero al mismo tiempo yo tengo fe en el Departamento de Justicia, especialmente los jueces de inmigración aquí en Miami. Y yo no tengo duda que, y aquí en nuestra ciudad tenemos muy buenos jueces de inmigración, y como mencionó el señor, quizás el señor Saúl no se convierta en ciudadano o en residente, pero yo sí creo que este país le podría ofrecer debajo de, si no es un asilo, va a ser una aplicación en contra de la tortura posible que le pudiera pasar si él vuelve a Cuba. En mi opinión legal, él no va a volver a Cuba, pero sí creo que hay muchas cosas detrás de eso, pero yo sé que la justicia va... Bueno, ellos sí pudieron, Ramón, por recomendación legal, no se montó en la flotilla, pero coordinó todo. Se tiraron, estuve en contacto con él a las 9 de la noche, se tiraron las 88 luces y bueno, mis respetos para él por tomar una decisión sabia, mi respeto para ustedes porque hoy se cumplen años de lo que fue la Brigada 2506, así que muchas felicidades y que sigan luchando porque es nuestro pueblo. Quería pero bueno, agregarte que hay uno del grupo tratando de arreglar la batalla política y económica con Cuba comunista, que dicen que ya el exilio está muerto. No está muerto, no estamos está vivos muerto. Por todavía. supuesto que no. Todavía, Por supuesto que no. Nos vamos a pausa. Enseguida vamos a tener aquí al abogado que interpuso esa demanda contra Carnival Cruise Lines.